Yo navegaré en el océano del Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados amigos, radio oyente, hermanos, familiares, parientes y todos los que oyen esta bonita radio. Hoy arrancamos un programa nuevo para ustedes, que es un programa relacionado con el bien, con la salud espiritual. El tema es el templo del Espíritu Santo. Hoy les saluda a su amigo, el capo de Bonfil, Pastor Andrés de Bonfil, donde tenemos nuestra congregación Bodas del Cordero, y nos da mucho gusto poder saludarles a través de estos medios, de esta interesante y hermosa radio 100.1 FM. Aquí tenemos las páginas www.estereovidacancun.com, Estereovida 100.1 FM Cancún Proyecto 21. Así que los teléfonos a cabina, porque cualquier duda que tenga usted, pregunta con toda confianza, pregunte usted, el 99 87 42 88 39, aquí en cabina y aquí con un servidor, y estaremos contestándoles todo lo que usted quiera. Pues me da mucho gusto arrancar con este nuevo programa, y quiero arrancar hoy con un pasaje tan conocido, pero no quiero leer ese pasaje solo como introducción. El profeta Amós, que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ojo, tome usted en cuenta mucho conocimiento. Mire, el conocimiento es tan vital y tan importante en la vida del ser humano, porque te libra de morir, te libra de calamidades, te libra de tantas cosas. Dios dejó la ciencia, Dios dejó el conocimiento, Dios dejó la sabiduría para el provecho y el bien del ser humano. El problema de los seres humanos es que el ser humano no le interesa, no la aprovecha, no la estudia, y por eso es que la mayoría de seres humanos pues pierden mucho en esta vida, hasta la vida pierden la salud, pierden la salvación, pierden tantas cosas apreciadas por Dios. Dios es el ser más maravilloso, el centro de toda ciencia y de todo conocimiento. Así que hoy arrancamos pues, y piense usted en este punto que le mencioné, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es importante, siempre vamos a mencionar conocimiento. Recuerdo yo hace mucho tiempo cuando mis maestros me decían, lo que nosotros los seres humanos debemos de invertir son horas pompas. ¿Por qué? Porque debemos estar siempre sentados estudiando, leyendo, para aprender, para crecer. Así que usted recuerde que siempre Jesús, siempre en su palabra nos aconseja: escudriñad, estudia, aprende. El conocimiento, la sabiduría mejor que el oro. Así que esto es importantísimo para todos los seres humanos. Quiero leer ahora sí un pasaje tan hermoso para entrar en el tema de hoy, que el tema es el templo del Espíritu Santo. Todos sabemos que el templo del Espíritu Santo, como está muy trillado el tema para muchos, pero en realidad no se ha profundizado en este tema teológico, el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué debemos de hacer como tal y como lo dice el templo? ¿Qué debemos de ver, de poner atención? ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo adornarlo? ¿Cómo hacer tantas cosas con el templo? Es ahí donde nos falta el conocimiento precisamente. Pensamos en un templo simple y sencillamente y ya eso es todo. La verdad no es así. Yo quiero llevarles hoy a un pasaje tan hermoso en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 16 y 17, que dice la Biblia de esta manera: ¿no sabéis que sois templos de Dios
y que el Espíritu de Dios mora. Mire, la palabra original de la palabra mora significa vive, vive en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, fíjense hasta dónde Dios se atreve y con qué derecho el Señor hace esto. Vamos a ver todo esto. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Amén. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Queremos desmarañar un poquito este hermoso pasaje, porque hay tanta madera de donde hablar acerca de estos temas tan maravillosos. Fíjense bien la manera como Dios comienza hablando, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, hace como una pregunta, hace como una interesante pregunta que encontramos también en 1 Corintios 6:19 igual, y hace la misma pregunta, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Miren, leamos el capítulo 6, verso 19, dice, o ignoráis, versión 60, dice, o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Fíjense bien lo interesante que dice la Biblia, que nosotros somos el templo, somos la morada donde el Espíritu de Dios vive. Hay que tomar en cuenta mucho, porque a veces hay gente que ponen objeciones y empiezan a decir que el Dios Todopoderoso no puede vivir en templos hechos de mano, y etcétera, etcétera. Pero aquí no está hablando de Dios. Recuerden que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y hoy es el Espíritu Santo, la era del Espíritu Santo, es donde estamos moviendo hoy. El Espíritu Santo es el engranaje hoy, el que mueve. El Espíritu Santo es el que hace todas las cosas, es la era del Espíritu Santo. Pero volvamos al punto interesante que no quiero perderme, el templo. ¿Por qué Dios hace primero la pregunta, vosotros sois el templo del Espíritu Santo, o no sabéis? Eso dice el capítulo 3, y el capítulo 6 vuelve a decir, o no sabéis, de nuevo vuelve a decir, porque nosotros tenemos que entender, amigos, hermanos, creyentes, tenemos que entender y aprender de una manera sencilla. Ya no vamos a hablar de una manera teológica, de una manera sencilla, de kinder, de primaria. Tenemos que entender que nosotros somos. Y cuando a nosotros nos cae el 20 que somos, es como aquel que se acaba de recibir de licenciado. Vamos a hacer una pequeña comparación. Se acaba de recibir de licenciado, de doctor, de lo que sea. Todavía no le cae el 20. Y cuando le hablan doctor, ni siquiera voltea a ver porque no cree todavía lo que realmente ya es. Entonces los seres humanos a veces no nos cae el 20, todavía no creemos, todavía no avanzamos a comprender que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y como tal, pues lo subestimamos, lo menospreciamos, no le damos el cuidado necesario que debe tener el templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el templo? El templo es un lugar donde se realizan actos, ordenanzas especiales divinas para Dios. Es un lugar donde no se pueden hacer cosas malas con el templo. Y esto lo encontramos aquí en el mismo pasaje de Corintios, en el capítulo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois santo. Miren bien, dice, ¿hasta dónde se atreve a decir la Biblia? Dice, si alguno destruye. Ok, miren, Dios reclama su propiedad. Ahora, ¿por qué es el templo del Espíritu Santo? Porque Él nos compró. Nos compró. Costamos carísimo. Su sangre preciosa es muy cara, más que todo el mundo entero y el universo. Costamos caro. El templo es carísimo lo que costamos, y por eso Dios se preocupa. Por eso Dios hace lo posible, por eso Dios nos capacita, por eso Dios nos enseña. Primero que nos caiga el 20 que somos el templo,
Primero que nos caiga el 20 que somos el templo, que es la morada del Espíritu Santo, que es un lugar santo, que es un lugar privilegiado para nosotros y es un lugar por misericordia tomado por Dios. Por lo tanto, Dios lo cuida, Dios lo protege, Dios amenaza con aquel que quiera destruirlo. Dios es ahí la morada. ¿Cómo el padre, un padre no va a proteger un lugar donde vive su hijo, donde vive algo tan preciado para Dios? ¿Cómo no va a proteger ese lugar? Para nosotros, la casa familiar, el hogar, es algo tan primordial y tan importante que nosotros somos capaces de dar la vida por nuestra casa. En nuestra casa está nuestro patrimonio, en nuestra casa está nuestros niños, nuestra generación, nuestra sangre, nuestros bienes, todo lo que poseemos, lo que tenemos, ahí está en nuestra casa. ¿Cómo no hemos de protegerla? ¿Cómo no hemos de decir si alguien se atreve a tocar lo que tanto me ha costado? Si alguien se atreve a tocar lo que realmente me salió caro y es un gran tesoro para mí, se las va a ver conmigo. Pero a veces los seres humanos, como no nos cae el 20 a los cristianos, los creyentes de Dios, no nos cae el 20, por esas razones que a veces pues los menospreciamos, los subestimamos, empezamos a hacer tantas cosas con el templo del Espíritu Santo, lo descuidamos, no lo alimentamos sanamente, no lo protegemos, no lo embellecemos, etcétera, etcétera, como queriendo decir aquella frase tan fea, me vale, me importa. ¿Cómo nos va a importar si es algo tan preciado para Dios? Imagínense usted, el Señor en su palabra dice, si alguno se atreve a hacerle daño a ese templo que me costó, que me salió caro, que lo compré, que ya es mío, si alguno, entonces yo lo destruiré a él. Hay misterios en la Biblia que no entendemos, hermanos, que no logramos captar. A veces el cristiano, cuando pierde la salvación, pierde a Cristo. Dijo Jesús que el diablo va y consigue legiones para regresar a tomar. ¿Por qué está tan interesado el diablo en ese cuerpo? ¿Por qué está tan interesado el diablo en esa persona? Porque sabe que ahí fue templo, morada del Espíritu Santo, fue un instrumento maravilloso, y entonces esa persona empieza a hacer estragos y cosas, vergüenzas para Dios. Lo que fue un día templo del Señor está haciendo algo tan triste y tan terrible, y entonces Dios lo quita de esta vida. Dios le deja de existir en este mundo, Dios lo hace que deje de vivir en esta vida. Entonces, hay tantas cosas maravillosas que debemos de comprender, mis hermanos. Dice la Biblia, no sabéis. Tenemos que saber, tenemos que entender, iglesia. Tenemos que entender, gente, pueblo de Dios. Tenemos que entender que somos esa morada, que somos ese lugar de albergue, que somos ese lugar del asiento, que somos el lugar que le da cuerpo al Espíritu Santo aquí en la tierra. Somos el brazo extendido de Dios en la tierra. Eso somos para Dios, vital, importante, interesante para Dios. Por eso Dios se preocupa. Por eso dice Dios que destruirá al que quiera destruir este lugar, porque es santo, fíjense. Santo, santo apartado, santo reservado. No se puede utilizar para otra cosa. No para ninguna cosa negativa, mala, fea, satánica, horrible, idólatra. No, no puedes hacer, o sea, la frase es santo, y si alguno lo destruye, yo lo destruiré a él. Esa frase da el sentido directo de que nadie puede hacer con el templo o con su cuerpo lo que quiera. ¿Hasta dónde? Mire, los que estamos en Cristo Jesús ya no nos pertenecemos a nosotros. Los que estamos en Cristo Jesús ya somos de Él, en alma, en cuerpo y en espíritu. Ya no somos de nosotros, ya no vivo yo, dice Pablo. Ahí es donde Pablo cabe la frase, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mi cuerpo es templo, es morada, es habitación, es instrumento para Dios. No lo voy a destruir, lo voy a cuidar, lo voy a atesorar,
lo voy a embellecer, le voy a dar mantenimiento. Porque un templo, como es un lugar donde se realizan actos, ordenanzas especiales para Dios, no se puede hacer lo que se quiera en ese templo. Y aparte, es un templo que necesita mantenimiento, limpieza, embellecimiento, acondicionamiento. Se necesita usarlo, claro, de una manera santa y agradable para vivir para Dios como el verdadero templo de Dios. Es interesante, amigos y hermanos, en el pasaje de Corintios 6, el siguiente pasaje de 6, en su versículos 15, vamos a ver qué dice el versículo 15, dice: ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Fíjense, vuestros cuerpos son miembros de... Está hablando más claro, hermano, más claro, que a veces hay gente que se va a tipologizar, o se va a simbolizar, o se va a tanta tipología, y a veces se olvida realmente de literalizar lo que la Biblia dice. Aquí la Biblia está hablando en términos literal, a cómo se oye, a cómo va. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Fíjense, le pertenece a Dios. Y luego dice Pablo la pregunta: ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Y dice: de ninguna manera. No, claro, es imposible. ¿Cómo podré quitar los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? Es ilógico, es imposible. Verso 16: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Claro, definitivamente, porque dice: los dos serán una sola carne. Así es, nosotros con Cristo somos un solo cuerpo, una sola alma, porque estamos en Él fundados, cimentados. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Fíjense, el que se une al Señor es un espíritu, es con Él. Fíjense, el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Entonces, esta es la parte interesante que nosotros como miembros debemos de tomar en cuenta, iglesia, que nuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo y que ya no somos los dueños, que Cristo los compró, que es propiedad del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo puede hacer con nuestro cuerpo lo que Él quiera, porque es propiedad de Él. Ya no es propiedad de nosotros, es propiedad de Él. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice la Biblia, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Leemos en la bendita palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas. Fíjense que dice Pedro, como piedras vivas. Que muchos pueden pensar que las piedras son muertas, las piedras no tienen vida, ok. Pero aquí está hablando el apóstol San Pedro de las piedras vivas, o sea, de nosotros. Dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Fíjense, hermano. O sea, sed construido, sed edificado. Edificado significa construir, crecer. A eso se refiere, como piedras vivas. Estamos creciendo, estamos siendo construidos cada día como un templo espiritual, como una casa espiritual para Dios. Y el verso... Y ese mismo verso dice: y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es interesante poder entender aquí pues que Pedro está hablando de piedras vivas, o sea, nosotros, piedras que estamos creciendo, piedras vivas que edificamos, que formamos parte de ese templo del Señor. Y luego dice: y sacerdocio santo, que vamos a hablar más adelante en cuanto a las funciones del templo, porque tenemos que entender esto, que esto lo vamos a ver en el siguiente segmento. Después de que tengamos un corte, vamos a ver esta parte interesante, cómo en Dios hay un engranaje perfecto en su palabra, porque templo del Espíritu Santo, sí, templo del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que
Dios es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y dice la Biblia que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Verbo es Jesucristo, la palabra que vino a la tierra, que se hizo carne. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Sí? Tres dan testimonio en la tierra. Entonces, nosotros los seres humanos estamos compuestos de tres fases, que es algo tan interesante también, que es alma, cuerpo y espíritu. Fíjense bien, Dios es Dios Padre, es Dios Espíritu y es Dios Jesucristo. Hay una relación perfecta y un engranaje maravilloso. Por eso cuando dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios creó al hombre a su imagen, era porque estaba haciendo un parecido, pero un parecido bastante en cuanto al alma, en cuanto al cuerpo y en cuanto al espíritu. Y esto es representativo en el templo también. En el templo es representativo porque nos vamos a ir después a estudiar un poquito acerca de cómo cuando el Señor diseña el primer templo en el desierto, se cuida muy importante de estas tres partes en el templo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Que esa parte tiene que ver con la alabanza y con la adoración y con las alabanzas de mensaje también, ¿sí? Entonces todo es un engranaje perfecto en la palabra del Señor. Entonces en el primer templo el Señor se cuidó de diseñar que el templo era el prototipo del ser humano. Por eso todos los materiales hechos dentro de este templo eran materiales hechos de seres vivos, de seres que representan al hombre, como la madera que representa al ser humano, los colores, las pieles que representan la vida animal. Todo lo que había dentro era algo importantísimo, y todos los utensilios y todo el inmueble mismo tenía las tres partes del ser humano: el alma y el cuerpo y el espíritu, y la triparte de Dios: Dios Padre, Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Entonces, como estamos hablando del templo, el templo del Espíritu Santo, que es la parte interesante del templo, del tabernáculo, la parte interesante de nosotros y la parte física de nuestro cuerpo. Así que vamos a irnos a un pequeño corte y vamos a regresar después para seguir ahondando en esta parte del tema, el templo del Espíritu Santo. Y pregunte usted todo lo que usted quiera aquí en su Radio Estéreo Vida 100.1 FM, y en el teléfono 9987-4288-39. Mándenos una preguntita, lo que usted quiera preguntar, con todo gusto se lo estaremos contestando. Así es que vamos a regresar en un par de minutos más. Yo navegaré en el océano del Espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré océano del Espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés.
Yo adoraré. Muy bien, hermanos, estamos de regreso aquí en su estación Radio Estéreo Vida 100.1 FM. Gracias a nuestros hermanos por saludarnos desde diferentes lados, a todos los hermanos de las colonias que están aquí escuchando también este tema, el Templo del Espíritu Santo, y a nuestro hermano allá en Chimalhuacán, que también nos está mandando saludo. El hermano de Chimalhuacán, que oremos por el hermano Israel Anastasio, claro que sí, en el nombre de Jesús estaremos orando por él. Bendito Dios, para que el Señor haga su propósito y su voluntad en la vida de él. Recuerde que hay propósitos para todos diferentes. Nuestras oraciones siempre deben de ser de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, porque hay propósitos en la vida de cada ser humano. Nuestras oraciones deben de estar basadas en eso, en el propósito de Dios, en el objetivo de Dios. ¿Qué quiere Dios con tal hermano, tal persona? Es una prueba, es un proceso, es una manera como Dios está perfeccionando su vida, su alma, su fe. Es algo bueno, tantas cosas que el Señor sabe. Nosotros solo podemos pedir que el Señor haga su voluntad y que Dios envíe sanidad y bien para la vida de quienes están en un momento difícil y crítico. Continuamos con el tema, el templo del Espíritu Santo, y estuvimos abordando acerca de que al ser el cristiano debe caerle el 20 qué cosa es, ¿sí? Entonces estuvimos viendo de que siempre en los dos pasajes de Corintios siempre habla acerca de que nosotros debemos de entender, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo. O sea, como alguien que no sabe. Alguien dice, no, sí sé, pero bueno, si sabes, ¿por qué le estás dando ese trato mal a tu cuerpo? ¿Cuál es el trato mal de nuestro cuerpo? Bueno, ahorita vamos a entrar a hablar a la parte medular, que es alma, cuerpo y espíritu. Y dentro del cuerpo de nosotros es la morada del Espíritu Santo, es donde el Dios ejecuta los trabajos en esta dimensión de la materia, en este mundo terrenal, pues, este mundo físico. Es ahí como Dios puede ir, orar por un enfermo, es ahí donde se puede llevar el Evangelio de Cristo, a través de este cuerpo físico. Y este cuerpo físico es parte de ese templo de Dios. Y nosotros pues ahí es donde debemos de cuidarlo, no mal alimentarlo, hermanos. No vamos a comer lo que sea. Una ocasión hace mucho tiempo escuché un hermano que decía, esto hace mal, pero voy con una oración de gracias, hermanito. ¿Cómo que una oración de gracia? Lo que es malo, y lo que te hace daño a tu cuerpo te lo hace daño. Hay que ser consciente que somos el templo de Dios y yo voy a cuidar el templo del Espíritu Santo, porque si mi templo no está en condiciones, no puedo hacer actividades en el templo, no puedo adorar en el templo, no puedo bendecir a Dios en el templo. Necesito que el templo esté bien. Y a veces la mayoría de enfermedades en la vida del ser humano, en el templo o el cuerpo, es precisamente por los descuidos, por el mal comer, por la mala actitud del ser humano en ese templo, en ese cuerpo. Entonces cuando venimos a ver, pues ya el cuerpo es frágil, rápido se desgasta, rápido se enferma, y entonces ya no podemos, hermano, no voy a poder ir al templo, ya no voy a poder ir a trabajar en el templo, ya no voy a poder ir a evangelizar, ya no voy a poder leer la Biblia, ya no voy a poder ir a predicar. Hermano, pero la culpa es tuya, porque estás mal alimentando el templo, estás mal ingiriendo cosas que no debes de ingerir en el cuerpo, en ese templo. Y el templo, recuerden que es un lugar donde se realizan actos, ordenanzas especiales, divinas para Dios. No puedes hacer con él lo que tú quieras, no le puedes dar a comer lo que tú quieras, ¿sí? Debemos de tener una buena alimentación saludable y sana. Dios en su palabra nos enseña eso.
¿Cómo vivir tantos años? Los seres humanos a lo largo de la historia se dice que han vivido muchos años. Abordando un poquito el tema, han habido preguntas, ¿será que realmente es cierto que vivieron 900 años? ¿Será que vivieron 800? Claro, la Biblia no miente, todavía la gente se pone a pensar que si será cierto porque lo ve tan extraordinario, tan milagroso, tan... no, es cierto, todo lo que la Biblia dice es cierto. El problema es el ser humano. El problema es nuestra mentalidad, que no está llena de conocimiento. Nos falta conocimiento, por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero vámonos un poquito aquí acerca del templo que Dios le dio a Moisés en el desierto. El primer diseño del templo, miren, primer diseño del templo. Haz un lugar donde el templo tenga un atrio, la parte de afuera del lugar santo. Ese lugar es importante, es parte del templo también. A veces pensáramos que no es tan importante ese atrio, pero sí era importantísimo. Miren, la parte del atrio era la parte de los sacrificios, era la parte de la entrada del tabernáculo. Tenían que pasar por ahí. Así que esa parte de los sacrificios era donde se limpiaba el toro, donde se aseaba el sacrificio, donde se vertía la sangre, donde estaba el altar del sacrificio, donde el animal se dolía, donde el animal gritaba y donde moría. Esa es la parte del cuerpo de nosotros, ese es el templo, la parte física. Ahí es donde nos dolemos más, ahí es donde tardamos más en morir. Ahí es donde nosotros estamos luchando día con día para entrar al lugar santo y después al lugar santísimo. No es solamente así, hermanos. Son procesos que Dios utiliza para purificarnos. Recuerde que un templo es un lugar donde se realizan actos y ordenanzas especiales para Dios, divinos. Ahí viene a morar el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo viene a morar ahí, tiene que ser un lugar, hermano, apto, un lugar limpio, un lugar bello, un lugar santo, un lugar acondicionado para el uso exclusivo de la alabanza de Dios, de la adoración de Dios. Entonces, el templo tenía esa parte, número uno, el atrio, el lugar del sacrificio. Ese atrio era el lugar donde se tiraban todos los desperdicios y donde se limpiaba constantemente, porque si no, agarraba una peste, un olor fuerte. Y ahí esa parte era la parte de mayor trabajo de los sacerdotes. Y si nos damos cuenta, hace ratito que estábamos leyendo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio. Así que la función de nosotros también como sacerdote era ministrar el sacrificio. Los sacerdotes eran los que limpiaban, lavaban, bañaban, mataban, vertían la sangre, hacían todo el acto ritual dentro del sacrificio. En esa parte del altar, ahí era donde quitaban la piel del animal, del sacrificio, ahí era donde cocían las entrañas, ahí eran donde hacían todo este acto litúrgico, que es lo que nosotros tenemos hoy como la alabanza alabanza de mensaje, ¿sí? Alabanza de mensaje para el pecador, porque ahí es donde llegaba el pecador, ahí es el primer lugar, ahí es la primer puerta, ahí mero. Y la puerta del tabernáculo, que es la puerta hecha de pieles y de madera, que representaba a Cristo, ahí era, y ahí es donde Jesús dice, yo soy la puerta. Y ese es el primer lugar tan interesante donde el sacrificio empezaba, donde la salvación comenzaba, donde la obra redentora de Cristo comenzaba, la redención iniciaba ahí. Ahí era el trabajo más pesado de los sacerdotes. Y el trabajo más pesado para el cristiano, hermano, es en nuestra carne, aquí en el cuerpo físico. Ahí es el trabajo más pesado. Aquí es donde a nosotros nos cuesta trabajo dominar el cuerpo. Hoy no voy al templo, estoy cansado. Hoy quiero comer, se me antoja comer esto, pero es malo, no importa, voy a comer, si de algo he de morir. Mire nuestra ideología a veces.
de algo he de morir. No, esa es una ideología, hermano. Dice el Señor, recuerda, si alguno le hace daño al cuerpo, si alguno se atreviera a hacerle daño a ese altar del sacrificio, a esos sacerdotes, a esa primer puerta, a esa área del tabernáculo, Dios derramaba fuego y destruía a quien quería destruir eso. Y a veces nosotros no nos ponemos a pensar porque ni siquiera pensamos o creemos que somos el templo de Dios en esta parte del cuerpo físico, en esta área importantísima de nuestro cuerpo, que es el cuerpo, la parte sensible, la parte que toca con este mundo, que roza con todos los seres humanos, que corre riesgo, que es por donde comienza el pecado, que es por donde comienza la desobediencia, que es por donde puede comenzar tu primer paso de obediencia para ser salvo. Esta parte del cuerpo, que era la primera parte del tabernáculo. La segunda parte del tabernáculo era la parte del lugar santo. La parte del lugar santo era entrando ya al tabernáculo. La primera parte era el lugar santo, donde estaba la mesa de la propiciación, el candelero, la luz que es Cristo, los panes. Aquí comienza el alimento espiritual y sólido. Aquí comienza la revelación y la sabiduría. Aquí comienza esa parte importante en el ser humano que es el alma. El alma, dijo el Señor, el alma que pecare, esa morirá. El asiento del conocimiento, del saber, de toda ciencia, de las decisiones, es esta parte del alma, la parte donde tú decides a quién servir, a quién adorar, a quién obedecer. Esta parte donde se almacena la sabiduría y el conocimiento, esta parte de la decisión, de la conciencia, del intelecto, esta parte es el alma. Por eso dijo el Señor, el alma que pecare, esa morirá. El que decida con el alma, con la conciencia, con la decisión por lo que sabe y por lo que conoce, es la parte del alma. Y en esta parte del tabernáculo, donde estaba la mesa de la propiciación y de los panes, esta parte es donde Dios comienza a dar la palabra al creyente. Aquí es donde comenzamos, porque todo el conocimiento inicia en el alma. Todo el conocimiento comienza aquí, cuando Dios le dio a Daniel, lo llenó de toda ciencia, le dio este conocimiento. Cuando Dios le dijo ¿cómo se llama? Ahí se me fue ahorita el de Noé, del arca, cómo construir el arca. Dios le dijo, Noé, lo vas a hacer de esta manera, te voy a enseñar, mi hijo, cómo lo vas a hacer. Y le empezó a dar revelación en el alma y empezó a hacer las herramientas y empezó a ser un hombre eminente como aquel que hubiera estudiado en una gran escuela. Entonces, es aquí donde viene el conocimiento, aquí en el lugar santo está el lugar de revelación, el lugar de la palabra, el lugar del candelero, el lugar de toda sabiduría. Aquí comienza el candelero, Dios, toda sabiduría. El lugar del perfume, porque aquí siempre se hacía, todos los días se encendía la lámpara y todos los días se quemaba incienso, mirra, que es el olor fragante. Aquí está la parte donde nosotros, con nuestra determinación y nuestra decisión, podemos decirle, Dios, te adoro, te amo, Señor. El asiento de los sentimientos y de las emociones están en el alma. Aquí donde yo puedo adorar, amar a Dios, sentirle a Dios, adorarle a Dios. Esta es la parte emocional, la parte sentimental, la parte del alma. Aquí en esta parte del lugar santo. Entonces ya estamos viendo cuerpo, alma, que es la parte donde comienza la relación con Dios. Ya murió allá en el atrio. Ya murió allá en el altar del sacrificio, ya el sacrificio ahí fue hecho. Ahí en el altar ya murió el sacrificio, el becerro, ya murió el palomino, ya lo desollaron ya ahí a la oveja, ya está en el sacrificio, ya está muerto.
Ya morimos ahí, ya quedaron todos los pecados ahí, en ese lugar donde tiran todos los desperdicios. Ahora pasamos al punto 2, que es el lugar del alma, el lugar del asiento de las emociones, del conocimiento. Aquí comienza el conocimiento, aquí es donde comienza la revelación y el conocimiento, donde Dios comienza a tratar con el ser humano. En esta parte importante, donde ya no hay peste, sino aquí hay olor fragante. Aquí el Espíritu Santo empieza a tratar con el ser humano, en esta parte importante. Pero viene la parte medular, la parte maravillosa, la esencia de Dios, que es el lugar santísimo. Una cosa que quería detallar, en la primera parte del atrio está la alabanza de mensaje. En la segunda parte del tabernáculo, que es el alma, el lugar santo, la parte de la alabanza, de júbilo, del grito, de la alegría. Pero en la parte de la adoración, ya es la parte íntima con Dios. Esa parte secreta con Dios, que solamente yo puedo saber qué siento. Yo solamente puedo saber qué recibí de Dios ahí, porque es el trato directo con Dios. Es el trono de Dios. Ahí en el lugar santo nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año, y tenía que hacer su sacrificio para poder entrar ahí, porque si no salía muerto irremisiblemente. Era un lugar tan santo, fíjense, tan santo. En ese lugar estaba el arca del pacto. Fíjense, el arca del pacto forrado del oro, cubierto por los querubines. Ahí en ese lugar. Pero dentro del arca estaban las tablas, la palabra de Dios. Amén. Y ahí estaba el arca del pacto, y ahí estaba la vara de Aarón, y ahí estaba todo esto. Es maravilloso poder saber que ahí en ese lugar santísimo está Dios, y ahí viene la revelación, aquí está la profecía, aquí vienen los milagros. Aquí es donde Dios se manifiesta contigo, tú y Dios. No es nadie más, no es el evangelista, eres tú y Dios. Y tú puedes entrar hasta ese lugar, que es el lugar más maravilloso con Dios, a solas con Dios, íntimas con Dios, el lugar del Espíritu. Este se representa el lugar del Espíritu. El Espíritu en el ser humano es el que está muerto mientras Dios no está. Cuando Dios llega al ser humano, el Espíritu vive. Y ahora sí, dice la Biblia, mi espíritu y tu espíritu. Porque ya viví, porque ya estoy vivo, estoy con Dios. Bendito sea Dios. Estimados hermanos, estamos aquí de nuevo. Dando gracias a Dios por este día, por este tema de hoy. El templo del Espíritu Santo, que debemos de cuidarlo, debemos de limpiarlo, mantenerlo santo, embellecerlo, usarlo y cuidarlo de toda contaminación. No solo cuidarlo de la contaminación espiritual, sino de la contaminación física. Tenemos que alimentarnos bien, comer bien, saludable. Tenemos que. Eso es lo esencial. Gracias a Dios y gracias a nuestra hermana Elvira por ayudarnos, echarnos la mano en este día tan maravilloso. Estéreo Vida 100.1 FM. Dios bendiga grandemente esta radio y a todos los oyentes, a todos los que componen este gran equipo. Dios siga bendiciendo grande y abundantemente esta radio, que es una gran bendición para el mundo entero, para todos los que nos oyen allá donde están. Un fuerte abrazo para todos y nos vamos a ver hasta el próximo jueves, si Dios quiere, con un tema relacionado de la misma forma con el Espíritu Santo y con el templo del Espíritu Santo. Nos ha sido un gran gusto poder estar con ustedes y saludarles desde esta cabina a través de Facebook, que es www.estereovidacancun.com. Así que estamos aquí y agradecemos pues a Dios, agradecemos por este día donde estuvimos aquí en Estéreo Vida 100.1 FM, Cancún Proyecto 21. A todos bendiciones
y hasta la próxima aquí en Estéreo Vida. Nos veremos, primeramente el Señor. Muchas gracias y muchas bendiciones. Al Dios de mi amor, yo navegaré en el océano.